preparar, por favor, para comenzar esta clase. Bien. Perdón. Ya. ¿De qué comenzamos a hablar la semana pasada? ¿Alguien recuerda de los que estuvimos? La teología del género, ¿cierto? Y el Dan que estuvo haciendo la clase hizo una introducción a este tema. Y hoy día vamos a comenzar a hablar acerca, como dice ahí, como ustedes ven en la presentación, acerca de la masculinidad bíblica. Vamos a estar conversando un par de clases sobre este tema. Es importante que podamos entender, y si ya entendemos, profundizar y precisar cuál es nuestro concepto de masculinidad bíblica y poder compararlo a la luz de la Escritura para ver si el concepto que nosotros tenemos es correcto o a lo mejor hay algunas cosas que necesitamos cambiar o incluso algunas cosas que necesitamos incorporar dentro de nuestra idea de la masculinidad bíblica. ¿Ya? Y yo solamente le puse ahí una imagen para como para presentar la idea. ¿Me puedes tirar por favor la presentación acá en el retorno? Muchas gracias. Ya, entonces, la primera pregunta para ustedes, y aquí vamos a necesitar por favor el micrófono. La primera pregunta es, ¿qué es la masculinidad? ¿Qué entendemos por masculinidad? A ver. ¿Alguna idea dentro de la audiencia? Cuando hablamos del concepto de masculinidad, perdón, ¿qué se les viene a la mente o qué entienden? A ver, la hermana Hilda tiene una idea. Eh, lo asocio al comportamiento de acuerdo al sexo ¿Ya? biológico. Ok. ¿Y ese comportamiento tiene algunas características? Sí, sí, tiene características en el sentido de protección, cuidado, liderazgo y ser cabeza. Eso es Ya. mi sentido de masculinidad. Bien. Y en general, en la idea que hay en la sociedad, ¿es distinto? ¿Es lo mismo? Perdón, ¿es lo mismo o es distinto? Es distinto. Ya. ¿Estamos de acuerdo en que es distinto, no? Bien, el mundo en general nos presenta dos opciones hablando acerca de la masculinidad. Por un lado está esta idea que la masculinidad es un poco agresiva, es como tiende a engrandecerse o a tener una supremacía sobre la mujer, de cierta manera es autoritaria, pero es lo mismo que tener autoridad, ¿ya? Y por otro lado, también está esta idea de que la masculinidad es pasiva, de que la masculinidad es inconsecuente y esto producto del comportamiento también de los hombres en la sociedad y de los hombres en relación a las mujeres, ¿ya? Pero estas ideas obviamente, como ustedes decían, son totalmente contrarias a lo que la Biblia muestra y enseña sobre la masculinidad, ¿ya? La Biblia rechaza estas dos ideas y por el contrario propone y muestra una idea totalmente distinta y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Entonces, ahora la siguiente pregunta es la que aparece en la diapositiva siguiente y es ¿qué significa ser hombre? Realmente, ¿ya? Ahí le puse varios ejemplos de hombre, ¿ya? Hombre jugar a la pelota, hombre ser feliz, ahí puse el bicho,
esta idea del hombre galán, ¿cierto? Seductor, reflejado un poco ahí en Chayancito, o esta idea del hombre como el hombre protector, ¿cierto? De familia, el cuidado de los hijos, o el hombre bruto, la fuerza, ¿cierto? Que tiene que arreglar las cosas. Pasa nomás, vamos a pasar la ofrenda mientras tanto. Perdón, estaba ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué realmente significa ser un hombre en esta sociedad, en este siglo XXI, por decirlo así? ¿Ya? Pasa que cuando miramos hoy día nuestra sociedad no hay realmente una respuesta muy clara a esto. ¿Ya? Incluso nosotros como cristianos podemos tener algunas definiciones, como yo les decía al principio, que no necesariamente son correctas o están relacionadas a lo que dice la Escritura. ¿Ya? Entonces, pregunto, así, abierto ahora, sin temor a equivocarse, porque después vamos a ir viendo en la clase qué es lo que dice la Escritura. ¿Qué significa ser un hombre? Más específico, no solamente la idea de masculinidad, sino que ¿qué significa ser un hombre hoy en la sociedad actual? A ver. ¿En la sociedad actual? Nosotros estamos dentro de la sociedad actual, ¿cierto? Hermano Sergio. Ahí va el micrófono. ¿Ya? Ya, ahí sí. Va a depender un poco de la tradicional que hemos... Va a depender un poco de lo tradicional que nos han enseñado la familia, el hogar, los padres y las madres. Porque el papá puede enseñar una cosa, estoy hablando de familia en general, no estoy hablando de la familia cristiana. El papá puede enseñar una cosa, incluso puede enseñar valores controvertidos, y la madre puede por otro lado enseñar otras cosas. Bueno, incluso en la Biblia tenemos un ejemplo por ahí. Pero va a depender de los prototipos que la sociedad y la tradición familiar nos ha ido entregando. El hombre proveedor, qué sé yo, el hombre protector, etcétera. Bien. ¿Y qué características son las que ustedes o nosotros podemos observar dentro de la sociedad o dentro de nuestro mismo círculo acerca de este concepto de ser hombre? Por ejemplo, un concepto yo creo que es bastante general, es la idea de que el hombre es el proveedor, en general, ¿ya? ¿Cierto? El proveedor es el que lleva el sustento a su familia. ¿Qué más? ¿Qué significa ser hombre? Sí, lo que dice el mundo, lo que dice la sociedad en la que estamos, puede estar correcto o no, pero más o menos como para hacer un diagnóstico, como para ver qué ideas hay. Ahí sí. Sí, me reía con Héctor porque ayer justo escuchábamos como, o sea, yo escuchaba que es un constructo social, ¿Ya? que hombre es quien se sienta hombre sin importar el sexo biológico. ¿Y eso qué significa? Lo que tú sé lo que quieras ser. Vi como dijo el jefe, el hermano Carlos. Ya, muchas gracias. Bien. Bueno, sí, vamos a estar viendo. Bueno, en el mundo uno puede encontrar varias ideas, algunas un poco más concretas, otras más etéreas, como esta que planteaba la hermana Hilda. ¿Ya? Y hombre es un constructo. ¿El hermano Walter estaba primero y quería decir algo? La compañera de uno también vale, porque a lo mejor no va a saber las cosas, pero es la que todos los días está preocupado de la casa. Y a veces somos muy machistas, hay que hablar las cosas como son. Y tener un hogar no se trata de ya las cosas, ser responsable en primer lugar dice Dios
que tenemos que cuidar nuestra familia. Yo antes no entendía la vida, pero de a poco Dios me va enseñando. Y eso tengo que hablarlo yo, lo que me enseña Él. Pero yo digo siempre, para mí, somos los dos iguales, porque la carrera se tira entre dos. Y hay veces algunos que dicen, no, yo soy proveedor, yo las cosas. Entonces, como que deja la mujer ahí, perdone que le diga. Y no es así, pues. Entonces las cosas hay que tomarlas en cuenta. Ya. Bien. Muchas gracias, hermano Walter. Hermano Carlos, ¿también quería compartir algo? Ah, se juntaron ahí los desordenados. Ah, ya, gracias. En la práctica, yo pienso que nosotros estamos adoptando palabras del mundo. Eso de constructo es una palabreja lo siento, pero inventada por la cultura woke y también que es un concepto mundano, pero yo creo que nosotros debemos ver de que el mundo, a pesar de ser mundo, también tiene costumbres que son extraídas también de la palabra de Dios. Entonces, eso de que el hombre, querámoslo o no, aunque la mujer trabaje, tenga sus recursos, siempre le está diciendo a su esposo, a su marido, paga las cuentas. Paga las cuentas, porque entiende que él es el proveedor. A ver si lo entiendo un poquito. Es como que está eso ya como internalizado por nosotros, una cosa así. Más o menos es así. Nosotros pensamos que ¿de dónde sacan la información del mundo? El mundo no ha inventado nada. La palabra de Dios es tan antigua y verdadera que el mundo ha inventado conceptos que no son bíblicos para atacar a la Biblia. Y yo creo que nosotros como cristianos debemos apartarnos de esos conceptos bíblicos y ir a la palabra de Dios. Ir a la palabra de Dios. Dios no me creó a mí para ser el macho de la familia. Y yo tengo que entenderlo claramente así. Me creó para ser responsable de mi hogar, de mi esposa, de mis hijos, ser responsable ante la sociedad, ser sal, luz. Entonces, ¿No le quedan más minutos por hoy día? Ya. Gracias, hermano Carlos. Solamente precisar, esta palabra no es una palabra nueva. ¿Ya? La idea que está detrás, o sea, el significado de esta palabra es un conjunto de ideas que explican algo. Entonces, un constructo social son ideas que explican algo desde la sociedad. ¿Ya? Eso es el concepto de un constructo social. Y lo vamos a tocar un poquito más adelante, por eso yo le escribí aquí. ¿Ya? Mauri, ¿por qué le hace ruido la segunda foto? ¿Chayancito? El padre de Chile, dicen por ahí. ¿Ya? ¿Quién? Ah, la cuarta foto. Bueno, por eso, esa es la idea. O sea, todos tenemos ideas un poquito, algunos matices respecto a lo que entendemos por la masculinidad, por nuestra referencia de la masculinidad. ¿Ya? Quizás a algunos les gustará más o se sienten más cómodos con la primera foto, otros con la segunda, otros con la tercera, otros con la cuarta. ¿Ya? Bien. ¿Votemos? Entonces, digamos, para llevar esto un poco más al concreto, porque hemos tenido algunas participaciones, pero son bien, quizás etéreas un poco. Vamos a hacer una actividad. Ya que tenemos hartas personas en cada grupo, sí, vamos a tener 3 grupos, 1, 2, 3. ¿Ya? Y yo les voy a poner acá en la siguiente diapositiva una serie de frases, ya que son 7. ¿Ya? Y cada frase ustedes la van a tener que calificar como si es una frase cultural o si es una frase bíblica. ¿Ya?
Y después van a discutir entre ustedes si están de acuerdo o no con lo que esa frase plantea, ¿ya? ¿Y por qué? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Vamos a mantener ahí las frases para que las tengan todos. Ya, entonces, primero van a clasificar si son culturales o bíblicas, y después van a decir si están de acuerdo con esa frase, con lo que dice esa frase o no, y por qué. ¿Ya? Esa va a ser la actividad, no debería durar más de 10 minutos. Así que, por favor, júntense 1, 2, 3 para poder hacer la actividad. 1, 2, 3.
¿Se escucha bien ahí o no? ¿Sí? Ya. ¿Tienen acá, el grupo 3 tiene su representante para explicar o no? Listo. Ya, grupo 1 también listo. Grupo 2 listo. Súper. Muy bien. Ahí sí. Ya, vamos a comenzar al tiro entonces con la primera frase. Entonces, la primera frase dice, un hombre debe ser fuerte y no mostrar emociones. Grupo 1, ¿de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. Ya. Cultural, no están de acuerdo. El grupo 2, cultural. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Ya, es cultural, sí, 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 ya, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con la frase o no? No, ok. Grupo 3. Ya. Ya, ahora lo vamos a ver al tiro, esa parte ya más desarrollo, digamos. Entonces, pero el grupo 3, cultural. ¿De acuerdo o no de acuerdo con la frase? No de acuerdo. Ya, entonces estamos todos de acuerdo de que es cultural y que no estamos de acuerdo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Grupo 1. A ver. ¿Ya? Claro. Si llora como las mujeres, etcétera, etcétera. Esa idea. Ok, ok. Entonces, grupo 2. ¿Qué pusieron como observación? No solamente Jesús, sino que uno puede ver en los salmos como David expresaba sus emociones, cuando estaba contento, cuando estaba triste, cuando estaba en depresión, cuando estaba preocupado, etcétera. Él expresaba sus emociones y le contaba a Dios cómo se estaba sintiendo. Grupo 3, ¿por qué? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, la estoy grupo. ¿Ya? Frase número 2. Ser hombre significa tomar la iniciativa y liderar con amor. ¿De acuerdo o no? Sí, ¿bíblico o cultural? Bíblico, de acuerdo. ¿Bíblico? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Y acá? Igual, lo mismo. Ok. ¿Por qué?
Ok, y vamos a ver un poco más de eso ahora un poco más adelante. ¿Algo más por acá? ¿Por qué? ¿No? ¿Ya? Ok. Bien, perfecto. Bien, ¿hay alguna frase donde hayan tenido algún, digamos, dificultad para estar de acuerdo? ¿Sí? ¿En cuál? ¿En la 3? ¿En la 6? ¿En esta igual? ¿En la 6? ¿En la 6? ¿En la 6? ¿En la 6? ¿En la 3? En la 3. Vamos a ver la 3 entonces. La masculinidad es un rol cultural, no un diseño divino. ¿Ya? ¿Esa frase es cultural o es bíblica? ¿Es cultural? ¿Es cultural? Ya. ¿Estamos de acuerdo con esa frase o no? ¿No estamos de acuerdo con lo que dice la frase? ¿Ya? ¿Y cuál es el conflicto que se generó o la dificultad? ¿Cómo que entendemos con...? Exacto. Sí. Claro, no es un concepto que aparezca explícitamente en la Biblia, pero la idea está presente. Bien. Bien, la frase número 6, que fue la que hubo algún conflicto o de repente fue, la masculinidad bíblica es una responsabilidad, no un privilegio. Ya. ¿Bíblico o cultural? ¿Cultural? ¿Ya? ¿Grupo 2? ¿Ya? Ya. ¿Qué puso el grupo 3? Exacto. Y esa era la idea de la frase. Esa era la idea de la frase. ¿Ya? Entonces, claro, ese es el tema. Que la masculinidad en realidad está bíblica, está expresa en la Biblia. Y tiene que ver con los roles, con el conducirse de cierta manera. ¿Ya? Y en ningún caso, y como lo vamos a ver después, como lo vimos la semana pasada, tiene que ver con un tema de superioridad o inferioridad. ¿Ya? Por tema de tiempo no vamos a ver las otras. ¿Keila? Claro. Un privilegio desde el punto de vista del el regalo que Dios te da para poder, ¿cierto? Hermano Sergio. ¿Sí? Sí. Claro. Claro. Sí, sí, obviamente estamos hablando de género masculino biológico, ¿ya? Bien, muchas gracias por la participación en esta actividad. Viste que da un poco para poder conversar y poder ir de cierta manera refinando algunos conceptos y qué es lo que entendemos, porque a veces son conceptos un poco etéreos, ¿ya? La siguiente diapositiva, y la vamos a ver rapidito también, ¿ya? De lo que vimos en la clase pasada. ¿Ya? En la clase pasada vimos que
Dios nos creó a los hombres y a las mujeres iguales en esencia, ¿ya? Y nos creó a la imagen de Dios. Eso es lo que dice Génesis 1. Si quieren buscar Génesis, porque lo vamos a ver este rato. Ya Génesis 1, 26 y 27. ¿Lo recuerdan? Si no lo recuerdan, ahí lo pueden buscar en su Biblia. No solamente nos creó iguales en esencia, sino que además nos creó con roles distintos y nos creó de forma complementaria. Eso también fue lo que vimos en la clase anterior con el Dan. Y además vimos esta idea de una visión bíblica del género, ¿ya? Que es una visión esencialista y no construccionista. Y por eso es que yo puse esto acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque como decía la hermana Hilda, el mundo plantea hoy en día de que el género masculino, femenino o todos los otros géneros que han inventado ahora es un constructo social. ¿Qué significa eso? Significa que básicamente es la sociedad, es el entorno el que define qué es y cómo es, en este caso, un hombre y una mujer. ¿Ya? Está determinado por la sociedad. Entonces, la idea de ser hombre o la idea de ser mujer, ¿ya? Que eso es lo que es ser un constructo, está determinado por la sociedad. ¿Ya? Sin embargo, lo que nosotros creemos y lo que la Biblia plantea es que la idea de ser hombre o la idea de ser mujer no es un constructo social, sino que es un constructo divino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quien determina qué es un hombre y qué es una mujer no es la sociedad, sino que es Dios. ¿Bien? Esa es la gran diferencia y por eso es que nosotros creemos que Dios nos creó hombres y nos creó mujeres, por eso somos, digamos, la visión bíblica del género es esencialista. ¿Ya? Esencialmente somos hombres o esencialmente somos mujeres, no nos crea la sociedad en la cual nosotros nos desempeñamos, ¿ya? En la que nosotros estamos insertos. ¿Se entiende esa idea? Hermano Abner. Sí. Bien, muchas gracias. Hay un concepto, bueno, hay una diferenciación biológica, ¿cierto? Que tiene que ver, que va desde el ADN, pero no solamente en el ADN, sino que tiene que ver también con caracteres sexuales físicos, ¿ya? Primarios y caracteres sexuales secundarios. La gente que se maneja un poco más en el área de la biología lo entiende bastante bien. Por ende, hay características físicas distintas entre un hombre y una mujer y son muy bien marcadas y están muy bien descritas por la literatura. Y además hay características que tienen que ver con la parte racional, ¿cierto? De la forma de pensar, de la forma de responder frente a distintos estímulos, a distintas situaciones que también son distintas, ¿ya? Y tienen que ver con los caracteres sexuales secundarios, ¿ya? Y con el desempeño propiamente tal. Y la otra parte que es distinta y que también afirma la Biblia, tiene que ver con los roles. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más hoy día. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo por ahí? Bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa? Ponme la siguiente diapositiva. Pasa que en el mundo en el cual nosotros nos movemos ahora, cuando se pierden estas ideas de que somos iguales en valor o que somos iguales, o digamos que no hay distinción en los roles, sino que tenemos los mismos roles y no somos complementarios, tenemos un problema. ¿Ya? Si se pierde esta idea de que somos iguales en valor, ¿ya? La relación entre un hombre y una mujer, que hacia allá vamos a orientar la conversación, ¿ya? Termina siendo una especie de desfile, ¿ya? Donde el hombre generalmente está adelante de la mujer, ¿ya? Y la mujer lo sigue, por decirlo así, y básicamente tiene una posición de preeminencia o de privilegio sobre la mujer, ¿ya? Entonces uno está al frente y el otro está atrás. Hay una posición de dominación, hay una idea de desprecio ante la idea de la mujer y que solamente ella responde a las órdenes del hombre, ¿ya? Eso es cuando
se pierde la idea de igualdad de valor. En general, porque hay veces que está invertido, ¿ya? Donde la mujer va adelante y el hombre va detrás diciendo sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Qué pasa también? Esperemos que no pase aquí en la iglesia. Y cuando se pierde la idea de que hay distinción, por eso yo le puse la imagen que está a la izquierda, que va, si se fijan, va un hombre delante de una mujer, ¿ya? Y cuando se pierde esta idea de distinción en los roles, ya no es una fila, sino que es una carrera, ¿ya? Donde hay básicamente una competencia del hombre contra la mujer y van ahí adelantándose y pegándose codazos de cierta manera para ver quién llega primero al objetivo, quién llega primero a la meta, quién es más importante, quién toma las decisiones y están ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque no están bien definidos y entendidos cuáles son los roles que tiene el hombre y la mujer, ¿ya? Pero la Biblia muestra que no es ni un desfile ni una carrera. Si pudiéramos graficarlo de cierta manera, la Biblia muestra que esto es más bien como un baile. Por eso les puse yo la imagen que está en el centro, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, no sé si a alguno de ustedes les gusta bailar. Yo sé que algunos piensan que quizás es pecado bailar, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Ya? Pero en un baile, generalmente los géneros, valga la redundancia, están bien definidos. Por ejemplo, a mí me gusta la salsa, ¿ya? Me gusta la salsa. Y por eso me puse así, porque quiero parecerme más a Chayanne ahora, ¿ya? Ahora entiendo la foto, muy bien. Para allá iba. Ya, pero entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en un baile como la salsa, o si ustedes conocen la cueca, que se lleva el tango, etcétera, hay roles bien definidos, ¿ya? El hombre hace ciertos movimientos y la mujer hace movimientos que son distintos, pero el baile, digamos, se baila en pareja. O sea, si tú ves una pareja bailando y bailan bien y hacen cada uno los movimientos que tienen que hacer, que dice uno, mira, que bailan bien, se ve bonito. En cambio, si el hombre quiere hacer un movimiento y la mujer hace otro movimiento por su lado, quizás no se va a ver tan bien, ¿ya? Entonces, básicamente, los géneros tienen distintos papeles o distintos roles o distintos pasos como en el baile, pero cuando tú los juntas, se mueven realmente como uno. Como uno. De hecho, por ejemplo, en la salsa, los movimientos se llaman figuras, y las figuras se hacen cuando se mueven los dos al mismo tiempo y hacen los movimientos que describe la figura, ¿ya? Y esto se hace en armonía. Entonces, no es una fila, ni es una carrera, es más bien como un baile. Así se puede describir mejor, o para tener una idea mejor, de cómo se relaciona el hombre y la mujer, o cómo debería relacionarse. Bien, vamos a buscar entonces ahora, en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a hablar un poco de los fundamentos para una masculinidad bíblica, enfocado en esta clase y la siguiente, principalmente en los hombres. Después vamos a tener un par de clases para hablar acerca de la feminidad bíblica. Ya vamos a buscar Génesis 2, y le voy a pedir a alguien que lea del versículo 15 al 24. Y vamos a ver estos dos pilares de la masculinidad bíblica, que son la autoridad, que está expresa, ¿ya? Y también la responsabilidad, que era un poco lo que hablaba esa frase que estuvo un poco difícil, ¿ya? Que está dada para el hombre en la escritura. ¿Quién me puede ayudar a Mauri? La carrera, ¿por qué? ¿Por qué compiten? Porque hoy día en el mundo se compite por desarrollarse profesionalmente, pero realmente la carrera que nos importa como cristianos es la que queremos ganar. Bien, es interesante porque, bueno, Porque no sé si cuando se ve muy común en los hogares compitiendo quién es el padre más espiritual o el jefe de hogar más espiritual. ¿Qué carrera es la que están compitiendo hoy en día según el constructo social en el mundo? claro, son distintos aspectos que uno pudiera ver que en las cuales están compitiendo. Por ejemplo, pueden competir por el amor de los hijos. Por ejemplo, pueden competir por quién es el que toma las decisiones dentro de la casa o cómo se gasta el dinero. Hay distintos aspectos sobre cómo pueden competir el hombre y la mujer cuando los roles no están bien definidos. Cuando esta idea de que
el hombre tiene un rol y la mujer tiene un rol dentro del hogar, no está presente, ¿ya? Incluso pudiera darse desde el punto de vista espiritual, yo personalmente no lo he visto, pero al final la idea es esa. O sea, cuando nosotros no tenemos claros cuáles son los roles o que existen roles, entonces se genera una competencia. Y esa competencia puede darse en un montón de ámbitos distintos, ¿ya? Bien, ¿quién tiene la Génesis 2? ¿Tiene hermano Carlos? Ya. Y eso que se había pasado su minuto ya. Génesis 2 del 15 al 24. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, para que para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muchas gracias, hermano. Bien, entonces podemos ver en este relato, sobre todo en el versículo 21 y 22, que Dios puso primero al hombre en el huerto y le dio un trabajo, le dio una comisión, ¿cierto? Un encargo que fue el poder, ¿qué cosa? Ponerle nombre, ¿cierto? A los... ¿Perdón? Le dio una responsabilidad, ¿cierto? Que fue que trabajara en el huerto y que velara por él, incluso que le diera los nombres a los animales, ¿ya? Entonces, Dios puso al hombre en el huerto, y ahí está la idea de que el hombre es el primogénito, ¿ya? Ser el primogénito, uno tiene la idea, siempre de que, ¿qué cosa? De que fue creado primero, ¿cierto? Pero no solamente tiene la idea de ser creado primero, sino que también tiene la idea de autoridad, ¿ya? Por ejemplo, si uno ve la historia de Jacob y Esaú, donde Esaú le vende su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, ¿cierto? ¿Qué le está vendiendo? ¿Cuál es la idea que está detrás? ¿Por qué? Porque el primogénito tenía un privilegio, ¿cierto? Tenía una autoridad sobre el resto de los hermanos, tenía una bendición especial sobre el resto de los hermanos, y en esa ocasión en particular Esaú pierde esa bendición, ¿ya? Y después, cuando vemos nosotros en Colosenses 1:15, no sé si recuerdan ese versículo, que habla de Jesús, que habla de que Él es el primogénito de toda creación, no está hablando de que Jesús fue creado, ¿ya? La idea que está detrás de esta expresión de que Jesús es el primogénito de toda la creación es que Jesús tiene la autoridad sobre toda la creación, ¿ya? ¿Y cómo se demuestra esta autoridad al llamar a Jesús el primogénito? Se demuestra en los milagros, ¿cierto?, que Jesús tiene en caminar sobre el agua. ¿Se acuerdan cuando Jesús calma la tempestad y los discípulos le dicen, ¿quién es este que incluso
los vientos, ¿cierto?, le obedecen, ¿ya? Y no solamente eso, sino que también, obviamente, en su resurrección, ¿ya? Entonces, de hecho, incluso no recuerdo si en Éxodo o en Deuteronomio, Dios habla de Israel como el primogénito, desde el punto de vista de que era el encargado de representar o de tener cierta autoridad, ¿cierto?, sobre el resto de las naciones. Por lo tanto, el hecho de que Dios haya puesto al hombre primero en el huerto no es solamente un orden antojadizo, sino que tiene relación con esto, ¿ya? Con que el hombre está llamado a ser autoridad, ¿ya? Y no solamente eso, sino que Dios, antes de crear a la mujer, ya le dio responsabilidad sobre el huerto. Y ahí el huerto del Edén básicamente es una idea de el mundo, ¿ya? Le dio la responsabilidad sobre el mundo. Dios trajo a las criaturas vivientes para que y le dio la responsabilidad al hombre para que les ponga el nombre, con la idea de poder destacar su reinado, ¿ya?, o su liderazgo dentro del reino creado. ¿Se entiende hasta ahí? Luego de eso, Dios crea a la mujer, ¿ya? Obviamente la mujer también tiene responsabilidad dentro de la creación, ¿cierto? Y su responsabilidad está, y lo vamos a ver más adelante, está relacionada principalmente a lo que es su familia, ¿cierto? Su esposo, su familia, sus hijos. Tanto así que cuando, como dice allá en la presentación, cuando Satanás, ¿cierto?, tienta, cuando el hombre cae, Satanás va primero donde Eva, ¿ya?, con la idea de distorsionar esta idea de que Dios había determinado que el hombre era el que tenía la autoridad y la responsabilidad, ¿ya? Y no solamente en eso, sino que después cuando se consuma la caída y ambos se esconden, Dios, ¿a quién le pide cuenta? ¿A Adán o a Eva? ¿O a los dos? A Adán. ¿Por qué? Porque Adán era el responsable. A Adán se le entregó la orden. Él era quien tenía, ¿cierto?, la autoridad y la responsabilidad, ¿ya? Pero, bueno, no solamente eso, sino que cuando después Dios maldice la tierra y Dios maldice al hombre y a la mujer, está relacionado también a las cosas con las cuales Dios le da como responsabilidad. Por eso es que cuando maldice al hombre, ¿qué le dice? Maldice la tierra. Y le dice, con el sudor de tu frente ahora vas a tener que, ¿cierto?, ganarte tu comida, ¿cierto? Y la tierra va a producir cardos y espinas, ¿cierto? Y en el caso de la mujer, ¿qué le dice? Tu deseo será para con tu marido, ¿cierto? Y además de eso, obviamente lo relacionado al parto con dolores y todo eso. Cada uno, de cierta manera, estaba estipulado su castigo según su responsabilidad. Por lo tanto, podemos ver, ¿cierto? Y podemos entender de que Dios, ¿cierto?, puso al hombre primero y le dio la autoridad, ¿ya?, en el matrimonio, y también le dio la responsabilidad de poder juzgarlo y administrarlo bien. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, pongamos la última diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo entender o cómo nosotros como hombres podemos ejercer esta autoridad y esta responsabilidad de forma bíblica? ¿Ya? Vamos a Génesis 2:15, por favor. Y hay dos ideas. En la Reina Valera dice para que lo labrara. ¿Alguien puede leer, por favor, el versículo? Génesis 2:15. Lo guardase. ¿Ya? Para que lo labrara tiene que ver con la idea de para que pudiera trabajarlo, ¿cierto? ¿Qué es labrar? ¿Qué es labrar?
trabajar la tierra, ¿cierto? Y para que lo guardase, o otras versiones dice para que lo vigile. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa esto? Esta palabra trabajar o labrar también se puede entender como servir o como cultivar, ¿ya? Y como les decía yo, el papel o la idea del huerto tiene que ver con también la idea del mundo en general, no solamente el huerto del Edén, sino que en general el mundo. O sea, eso significa que no todos los hombres estamos, o sea, no significa, perdón, que los hombres estamos llamados todos a ser jardineros o a ser agricultores, sino que a trabajar, ¿cierto?, en el mundo de cada uno de nosotros, ¿ya? En cualquier campo, a labrar cualquier campo en el cual nosotros nos desempeñemos. Por ejemplo, no sé, pues, mi campo, yo soy dentista, ese es mi campo en el cual yo tengo que labrar, ¿cierto? No sé, el hermano Enrique trabaja en la construcción, ese es su campo en el cual él tiene que labrar, y etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, el campo que Dios nos ha dado puede ser abogado, puede ser chef, puede ser un profesor, puede ser un camarero, puede ser cualquier cosa, sino que la idea es invertir nuestro tiempo, nuestra energía, ¿cierto?, en poder traer cosas buenas a la existencia, traer cosas buenas a proveer para nosotros mismos y para nuestra familia, ¿ya? Por lo tanto, un hombre fiel es aquel que se dedica a labrar, a trabajar, ¿ya?, a cultivar, a construir y a producir no solo cosas, sino que también personas, ¿ya? No sé si recuerdan Efesios 5 cuando habla acerca de cómo tiene que ser el rol del esposo por sobre la esposa, con esta idea de nutrirla, de hacer que ella crezca, de hacer de que ella de cierta manera se desarrolle, ¿ya? Entonces, nuestro campo como hombres, esta idea con la orden de poder trabajar implica todo eso, ¿ya? No solamente el trabajo físico, sino que también el trabajo sobre las personas que están a cargo nuestro. En este caso, el primer término, nuestra esposa, y también nuestros hijos, y en la iglesia es lo mismo, y lo vamos a ver más adelante también, ¿ya? Y lo segundo es para que lo vigile o para que lo guardase, como dice la Reina Valera, ¿ya? La NBI dice para cuidar de, ¿ya? Y esta palabra se usa principalmente para referirse a los soldados, ¿ya?, que ellos cuidan, ¿cierto?, la soberanía de nuestro territorio. Ustedes los ven, ¿cierto?, en las fronteras y todo, pero no solamente para los soldados, sino que también para los pastores, ¿ya?, para los sacerdotes. La palabra hebrea que aparece ahí en ese versículo implica la protección, ¿ya? Por ejemplo, cuando Dios describe cómo el Señor vigila a su pueblo para mantenerlos a salvo. ¿Se acuerdan? Salmo 121, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vemos que el hombre, digamos, dentro del rol de la masculinidad bíblica, tiene esta idea de deber, o el deber de trabajar, ¿ya?, y el deber de proteger. ¿Ya? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Nos quedamos un poco cortos con el tiempo, pero la idea es poder cerrar este tema. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que nosotros tenemos el gran problema de que somos falibles, fallamos, nos equivocamos, ¿ya? Como hombres, probablemente nuestros papás se equivocaron con nosotros y los papás de nuestros papás también se equivocaron con ellos, y nosotros probablemente, o no probablemente, seguramente nos vamos a equivocar con nuestros hijos. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros tenemos el ejemplo del hombre perfecto en la Escritura. Y ese hombre perfecto es Cristo, ¿ya? Cristo es el ejemplo máximo del trabajo. Cristo es el ejemplo máximo del vigilar o del guardar, ¿ya? Y no solamente eso, sino que muestra un liderazgo, y un liderazgo servicial, ¿ya? Y nos muestra también que la forma de liderar les voy a pedir en las clases para la próxima vez que si nosotros no hemos terminado, por favor no entren, porque
En mi caso yo me desconcentro mucho con eso. Ya les voy a pedir a los profesores que tengan por favor esa deferencia. Vamos a tratar de no atrasarnos, pero en este caso perdimos un poquito el tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que yo les estaba diciendo. El Señor nos muestra el ejemplo de cómo liderar. Y esta forma de liderar es un liderazgo servicial. ¿Ya? ¿Se acuerdan de Lucas 22? Cuando dice, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Bien, entonces, nuestra idea o nuestra percepción de la masculinidad bíblica, cuando pudiese estar distorsionada, nuestro llamado es a mirar a Cristo. ¿Ya? Ese es nuestro llamado. Liderar es servir y poner nuestra confianza en el hombre perfecto, que fue Cristo. ¿Ya? Ojo con abusar de nuestra autoridad que tenemos bíblicamente, los hombres. ¿Ya? Ojo con eximirnos de nuestra responsabilidad. Muchas veces, igual que Adán, le echamos la culpa a la mujer de las cosas que pasan. ¿Ya? Mucho ojo con eso. Pongamos nuestra vista en Cristo. ¿Ya? Ese es nuestro llamado para ahora. Y les quiero compartir para terminar esta frase que está acá, que dice, sí, Dios hace responsable a los hombres, pero para aquellos que confían en Cristo, Jesús ha intervenido y ha recibido la ira de Dios por cada forma en la que nosotros hemos distorsionado nuestro llamado bíblico. Y nos ha dado un espíritu para que realmente podamos caminar en una vida nueva y honrarle. Para aquellos que han sido objeto del pecado, de hombres caídos, Él es el esposo fiel, que ama, nutre y cuida a su novia. Nuestra esperanza está en Él. ¿Ya? Muchos de nosotros quizás hemos sido heridos por nuestros papás, por nuestros abuelos, o hemos tenido quizás no la mejor referencia de lo que es una masculinidad bíblica, sin embargo, como decía ahí, en realidad Cristo es nuestra referencia. Él nos ama, Él nos nutre y nos cuida. Y nuestra esperanza debería estar en Él. Y no nuestra justificación en lo que hicieron nuestros padres atrás. Bien, así que quedémonos pensando en eso. Y le voy a pedir al pastor Héctor, por favor, que pueda orar para terminar. Muchas gracias, hermano, y gracias a las clases también que tuvieron la paciencia de esperarnos un ratito.